¿Alguna vez has sentido que había una atmósfera pesada en tu vida, como si algo invisible estuviera en tu contra, atrayendo situaciones malas, cerrando puertas y lastimando tu día? ¿Quién se despertó con esa sensación de que hoy también va a ser difícil, que las cosas no fluirán, que el mal parece más grande que las bendiciones, que la negatividad se ha asentado dentro de ti y no desaparecerá? Estas percepciones son más comunes de lo que imaginamos y tienen un nombre: el enemigo. Juan 10:10 es claro: el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Hay un adversario real que trabaja con herramientas reales: el desánimo que roba la paz, la negatividad que mata la fe, una atmósfera densa que destruye la alegría. Pero la misma Biblia, que nombra al ladrón, presenta al protector. He venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. No estás hecho para vivir bajo la atmósfera tan pesada. No fuiste creado para cargar con el peso de la negatividad como si fuera una herencia inmutable. Tienes acceso a un poder infinitamente mayor que cualquier fuerza que actúe en tu contra. Y hoy, esta mañana, activaremos este poder mediante la oración y eliminaremos, con la autoridad del nombre de Jesús, todo mal y toda negatividad que intentó asentarse sobre vuestro día. Hay un versículo especial reservado para ti al final de esta oración, una palabra específica de Dios sobre cómo mantener la evitación del mal durante toda la vida. Quédate hasta el final, porque esta palabra puede cambiar por completo la forma en que vives en autoridad espiritual. En esta oración de eliminación de todo mal y negatividad, decretemos juntos protección divina sobre cada área de tu día, rompiendo la atmósfera pesada, cancelando todo mal que se planeó, eliminando la negatividad y sustituyéndola por paz, protección y bendición divina. Esta oración es una declaración de guerra espiritual y tienes toda la autoridad que otorga el nombre de Jesús. Antes de empezar, declara en los comentarios: en el nombre de Jesús, todo mal está lejos. Esta es tu declaración de posición espiritual. Me gusta este video. Al darle me gusta, estás ayudando a que esta oración de protección llegue a otros que viven bajo mal tiempo y necesitan este retiro. Suscríbete al canal. Este es tu cuartel general espiritual matutino, donde cada día comienza con autoridad y protección divinas. Ahora oremos juntos con toda la autoridad que nos otorga el nombre de Jesús. Todo mal se retira, toda negatividad es apartada. Cada atmósfera pesada se disuelve. Oremos. En el nombre de Jesús, aparté todo mal que estaba planeado para este día. Toda intención de hacer daño que el enemigo ha planeado, la guardo en el nombre de Jesús. Cada accidente que se interponía en el camino, lo protejo por la autoridad de la sangre de Cristo. Cada enfermedad que intentó arraigarse, la rechazo por el poder del nombre que está por encima de cada nombre. Cada malentendido que el adversario ha planeado para romper mis relaciones, lo cancelo por la autoridad que Cristo ha delegado a cada hijo del Rey. Lucas 10:19. Es la autoridad que recibo. He aquí, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Que esta autoridad se ejerza con convicción en este momento, no como una actuación religiosa, sino como un hijo del Rey, afirmando legítimamente lo que el Padre ha delegado. Que mientras pisotea todo el poder del enemigo, se confirme la promesa: nada te hará daño. Durante todo este día, que esta protección sea real, concreta, verificable. Dejé atrás todo el mal que podía pasar por la gente, las palabras hirientes que alguien podía pronunciar, las actitudes hostiles que alguien podía adoptar, las intenciones maliciosas que alguien podía llevar. Que la protección de Dios forme una barrera alrededor de cada relación del día.
que el mal que podría entrar por ese canal sea detenido antes de llegar, que las interacciones del día se vivan bajo la cobertura que ahuyenta lo que podría hacerle daño. Para quienes han llegado a esta oración sintiendo que hay algo malo específico en su vida, no solo dificultades generales, sino algo que parece tener una dimensión espiritual, una repetición de situaciones malas que parece ir más allá de la casualidad. Que el desapego expresado en esta oración sea especialmente activo en esta situación particular, que el poder del nombre de Jesús rompa cualquier maldición, cualquier cadena espiritual, cualquier ataque del enemigo que opere de manera reconocible o irreconocible sobre esta vida. Que el alejarse del mal produzca un espacio limpio, no solo la ausencia de lo negativo, sino la presencia activa de lo positivo. Porque la naturaleza no tolera el vacío, y cuando el mal es ahuyentado, algo debe llenar ese espacio. Que el Espíritu Santo llene el mal de paz, de gracia, de amor, de alegría, del bien de Dios, que es más poderoso que cualquier mal que haya sido eliminado. Señor, que cualquiera que declare en el nombre de Jesús todo mal se elimina, en los comentarios sienta una ligereza inmediata, como si un peso que estaba en el corazón se hubiera quitado en el momento de la declaración, como si la atmósfera a su alrededor cambiara visiblemente al invocar la autoridad del nombre de Jesús. Elimina todo mal de mi día, Padre, por la autoridad de la sangre de Jesús que cubre cada área de mi vida, que ahuyenta toda fuerza enemiga, que establece una barrera de protección que ningún poder de oscuridad puede penetrar. Espíritu Santo, que el poder del Espíritu rompa toda la negatividad que se ha asentado en el corazón y la mente. La negatividad que llegó con las malas noticias de ayer, el que fue siendo instalado progresivamente por el peso de las dificultades acumuladas, el que fue plantado por las palabras de otros que hablaron de derrota sobre la vida, la que surgió internamente cuando la fe se ponía a prueba más allá de lo que parecía soportable. Que toda raíz de negatividad sea arrancada por el poder del Espíritu Santo que planta lo positivo donde reinaba lo negativo. Que la ruptura de la negatividad empiece con los pensamientos, porque la negatividad a menudo tiene su trono en la mente. 2 Corintios 10:5 es la autoridad en pensamientos negativos, llevando a todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Que todo pensamiento negativo que surja, el pensamiento de la derrota, de que no funcionará, de que Dios no intervendrá, de que las situaciones son permanentes, sea capturado y sometido a la perspectiva de Cristo, que es la perspectiva de la victoria, la provisión y la esperanza. Que la ruptura de la negatividad llegue especialmente a las palabras que salgan de la boca, porque la negatividad y las palabras tienen una relación peligrosa. La negatividad interna produce palabras negativas, y las palabras negativas refuerzan la negatividad interna, creando un ciclo que se perpetúa y contamina tanto al hablante como al oyente. Que el poder del Espíritu rompa este ciclo, que las palabras que salgan de la boca sean filtradas desde la perspectiva de Dios, que la lengua que fue un instrumento de negatividad se transforme en un instrumento de edificación. Para quienes crecieron en un entorno de negatividad, que crecieron escuchando palabras de derrota, de incapacidad, de pesimismo, estas palabras se han consolidado como creencias profundas que aún hoy gobiernan las expectativas y reacciones. Que la ruptura de la negatividad llegue a estas profundas raíces, que la voz de Dios sea más fuerte que las voces del pasado, que las verdades de la palabra de Dios reemplacen las mentiras instaladas por la negatividad del entorno original. Filipenses 4:8 es el antídoto contra la negatividad. Todo lo que es verdad, todo lo honesto, lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es bello,
todo lo que es de buena reputación, si hay virtud y alabanza. Piensa en estas cosas, que al romper la negatividad, el Espíritu Santo instaurará este patrón de pensamiento, que la mente que ocupaba lo negativo comenzará a ser habitada por aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Que este cambio en el patrón de pensamiento sea la ruptura definitiva del ciclo de negatividad. Padre, que quienes están aquí con el corazón lleno de negatividad sientan, en este tiempo de oración, algo que se rompe, una ligereza que llega donde había peso, una apertura donde había cierre, una esperanza que brotaba donde había desánimo, que la ruptura de la negatividad se experimente como un proceso real y no solo como un deseo espiritual. Rompe la negatividad de mi día, Señor, que por la autoridad del nombre de Jesús se arranque toda raíz negativa, se agarre todo pensamiento negativo, se retenga toda palabra negativa y que el espacio liberado sea ocupado por el Espíritu Santo, que solo produce lo bueno, justo y eterno. Señor protector, que la eliminación del mal llegue a los entornos que frecuentaré en este día, porque el mal opera no solo a través de personas concretas, sino también a través de las atmósferas espirituales de los entornos. El entorno laboral, que tiene una fuerte envidia y una competencia tóxica. El entorno familiar, que lleva viejas tensiones no resueltas. Los espacios públicos, que absorben el espíritu del caos colectivo. Que la protección de Dios llegue a todos los entornos. Que al entrar en cada lugar, la presencia de Dios que me acompaña cambie la atmósfera del espacio. Que la protección del medio ambiente incluya el lugar donde vive la familia, donde se produce el descanso, donde se mantienen las conversaciones más importantes. Que el hogar sea un ambiente de paz, que el espíritu de conflicto que a menudo se cuela en los hogares sea alejado por la autoridad del nombre de Jesús. Que el ambiente del hogar sea de amor, de gracia, de acogida. Que al entrar en la casa al final del día, el ambiente es de refugio y no de más tensión. Dejar que la protección del entorno de trabajo anule los ataques específicos que el enemigo utiliza en esos espacios. El espíritu de envidia que crea una competencia tóxica. El espíritu del cotilleo que destruye la confianza entre compañeros. El espíritu de pesimismo colectivo que contamina la motivación. El espíritu de injusticia que produce favores arbitrarios y abandono de quienes trabajan fielmente. Que cada uno de estos ataques sea ahuyentado por el poder del Espíritu Santo, que responde con los frutos contrarios. Para quienes trabajan en entornos especialmente hostiles, que la presencia de Dios sea lo suficientemente fuerte como para crear una burbuja de protección a su alrededor, que el mal que circula en el entorno no logre penetrar donde se establece la protección divina. Que la paz de Dios sea la armadura que proteja del clima emocional y espiritual negativo del entorno, permitiéndonos trabajar con eficacia e integridad, incluso cuando el entorno lo invite. Que la protección del medio ambiente también incluye entornos digitales, redes sociales que a menudo son canales de negatividad, información que llega a través de Internet y que puede contaminar el miedo y el desánimo. Que el discernimiento del Espíritu Santo gobierna lo que se consume digitalmente, que la protección de Dios llegue también a los canales por donde el mal intenta entrar por la pantalla y el oído. Señor, que quienes se suscriban a este canal también encuentren un entorno digital diferente, un espacio donde se combata la negatividad, donde se nutra la fe, donde se fortalezca la oración. Que esta comunidad digital sea un entorno protegido por el Espíritu Santo. Protege mi entorno hoy, Padre, que al entrar en cada lugar, la presencia de Dios que me acompaña transforme la atmósfera,
que el mal que actúa en el entorno encuentre resistencia activa de la protección divina, y que al final del día todas las habitaciones frecuentadas estén más llenas de Dios por mi partida que antes. Señor liberador, que este día sea vivido libre de cualquier maldición que pueda estar actuando sobre mi vida o sobre mi familia, no por superstición, sino por fe, reconociendo que Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose convertido en maldición en nuestro lugar, como está escrito: maldito el que cuelga de un árbol. Que la maldición que Cristo llevó en la cruz sea lo que libere a todo hijo de Dios de toda forma de maldición que el enemigo intente ejercer. Que la sangre de Jesús se aplique a cada ámbito donde la maldición ha intentado operar: a la salud, a las finanzas, a las relaciones, al trabajo. Que donde había patrones repetitivos de destrucción que parecían más allá de una explicación natural, el poder redentor de la sangre de Cristo rompería esos patrones. Que donde había puertas cerradas de generación en generación, la sangre de Jesús abría lo que estaba cerrado. Donde hubo ciclos de derrota que se repitieron, la redención de Cristo rompe el ciclo de raíz. Para quienes sienten que existen patrones familiares de destrucción que se repiten, dificultades financieras que se perpetúan de generación en generación, relaciones que siempre terminan de la misma manera destructiva, problemas de salud que afectan a los mismos órganos de la misma familia durante décadas. Que el poder de la sangre de Cristo rompa estos patrones, que la redención que Cristo ofreció incluya la redención de la línea familiar, que lo que se ha transmitido de generación en generación como herencia de destrucción sea reemplazado por la herencia de la bendición en Cristo. Isaías 54:17 es la declaración de protección contra todo arma. Ninguna arma que se haya formado contra vosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra vosotros en juicio la condenaréis. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su recompensa de mi parte, dice el Señor. Que esta herencia sea reclamada, que toda arma forjada contra mí, cada maldición pronunciada, toda intención de maldad dirigida a mi vida, quede inutilizada por la protección de Dios, que es la herencia de todo siervo del Señor. Que la eliminación de la maldición también produzca la liberación de la automaldición. Las palabras que digo sobre mí mismo y que funcionan como maldiciones: soy un fracaso, nunca tendré éxito, no merezco ser amado, estoy destinado a sufrir. Que el poder del nombre de Jesús derrumbe estas frases automaldecentes y las sustituya por la bendición que Dios declara: soy amado, elegido, capaz en Cristo, destinado al bien. Señor, que aquellos que aquí llevan el peso de las palabras malditas pronunciadas por otros, padres, cónyuges, líderes que deberían haber bendecido y que maldijeron, reciban ahora la liberación del poder de esas palabras por la sangre de Jesús. Que lo que se ha dicho en maldición sea anulado por el poder de aquel que es más fuerte que cualquier palabra humana. Cancela toda maldición en mi vida, Padre, por la sangre redentora de Jesús, que me rescató de toda maldición, que hizo de la bendición mi herencia y que garantiza que cada arma forjada contra mí no prosperará, porque pertenezco al Dios infinitamente mayor que cualquier fuerza opositora. Señor de la paz, donde el mal ha sido eliminado, que se instale la paz de Dios. Porque eliminar el mal no es solo defensa, es apertura al bien. Y el bien que Dios quiere instalar donde estaba el mal es, ante todo, la paz. La paz que protege el corazón. La paz que organiza la mente. La paz que es prueba de la presencia de Dios. La paz que el mundo no puede ni dar ni quitar. Que la paz lograda al alejarse del mal sea la paz de Juan 14:27, la paz de Jesús,
que es diferente de cualquier otra forma de paz. No la frágil paz que depende de circunstancias favorables, no la tranquilidad artificial de negar los problemas, no el alivio temporal de la distracción, pero la paz soberana de quienes saben que el Padre lo gobierna todo, que el enemigo no tiene la última palabra, que el futuro está en manos del Dios que vence, que la paz, en lugar del mal, produzca una diferencia perceptible en el estado interior, que el corazón, agitado por la presión del mal, encuentre verdadera alivio, que la mente que estaba en caos bajo el peso de la negatividad encuentre un orden genuino, que el espíritu oprimido por el enemigo encuentre la ligereza de la libertad que Cristo ha asegurado, que esta paz sea concreta y no solo teológica. Para alguien que rara vez siente paz, que toda su vida ha estado marcada por la ausencia de paz, que el corazón en verdadero descanso es una experiencia desconocida, que siempre hay un ruido interior de ansiedad, de preocupación, de miedo, que el rechazo del mal por el poder del nombre de Jesús y la instalación de la paz de Cristo sea el comienzo de una nueva experiencia de vida, que lo que nunca se ha experimentado comience ahora, en esta oración, como el primer sabor de una realidad prometida y que esperaba ser recibida. Que la paz establecida por la eliminación del mal también sea una paz contagiosa, que al llevar la paz de Cristo como un ambiente personal, pueda ser un instrumento de paz en los entornos que frecuenta. Que el ambiente laboral, el hogar y las relaciones sean un poco más pacíficos gracias a la presencia de alguien que lleve la paz de Dios. Que la paz que recibí en esta oración se desborde hacia quienes me rodean. Amado Padre, que quienes permanezcan aquí en esta oración sientan que la paz llega ahora, no como una emoción pasajera, sino como una presencia real del Espíritu Santo que ha instalado su paz donde antes hubo tumulto. Que la diferencia entre el estado del inicio de esta oración y el estado actual sea perceptible como evidencia de que el alejamiento del mal y la instalación de la paz de Dios son realidades espirituales concretas. Instala tu paz donde el mal ha sido eliminado, Señor. Que el vacío dejado por la separación de lo negativo sea completamente llenado por la paz sobrenatural de Cristo. Que el estado interior sea uno de paz genuina, real y suficiente para sostener el día venidero. Señor del hogar, que la eliminación del mal se extienda a toda mi familia. Que cada niño sea protegido hoy, en las escuelas, en los caminos, en las amistades, en las influencias que recibirán. Que cada cónyuge esté cubierto en las horas que trabajan, en las relaciones que cultivan, en las decisiones que toman. Que cada padre mayor esté especialmente protegido, que la vulnerabilidad de la edad no sea explotada por el enemigo que se aprovecha de sus debilidades. Que la protección familiar anule específicamente los ataques que el enemigo dirige a los hogares. El espíritu de división que intenta separar lo que Dios ha unido, el espíritu de rebeldía que intenta alejar a los niños de los valores que se han plantado, el espíritu de amargura que intenta envenenar las relaciones dentro del hogar. Que cada uno de estos ataques sea repelido por el poder de la sangre de Jesús que cubre la casa consagrada a Dios. Que la eliminación del mal de la familia incluya protección espiritual sobre las mentes y corazones de los niños, especialmente de influencias mundanas, que buscan robarles la fe, la pureza y la identidad correcta. Que los niños que hoy salgan de casa se vayan protegidos por una angelicalidad, que los lugares que frecuentan sean visitados por la presencia de Dios antes de su llegada. Que las amistades que cultivan sean amistades que edificen y no destruyan. Para los padres que están destrozados por un hijo que se ha alejado de Dios, que vive de una manera que llora, que la eliminación del mal de ese niño sea especialmente poderosa.
Que toda la influencia del enemigo sobre tu vida sea resistida por el poder de intercesión que este Padre ahora hace. Que el amor de Dios por el Hijo sea más fuerte que cualquier desviación. Que la misericordia divina sea más persistente que cualquier resistencia humana. Esa protección familiar también incluye el ambiente del hogar. Que cuando la familia se reúne al final del día, el entorno es de paz, amor y acogida. Que las conversaciones del hogar sean conversaciones que edificen. Que los momentos compartidos sean momentos de conexión genuina. Que la presencia de Dios en el hogar sea perceptible como una paz que trasciende los problemas y como un amor que sostiene a la familia, incluso en las épocas difíciles. Señor, que cualquiera que escriba el nombre de un familiar que necesita protección especial en los comentarios reciba confirmación del Espíritu de que los ángeles de Dios han sido enviados sobre esa vida, que la intercesión de este momento está siendo respondida con protección divina que va más allá de lo que los ojos humanos pueden verificar. Protege a mi familia hoy, Padre. Ahuyenta todo mal que intente entrar en la vida de los que amo. Cubre a cada miembro con la sangre de Jesús. Pon a los ángeles protectores en los caminos y caminos de cada uno, y que al final del día todos se reúnan con el testimonio de que han sido guardados por el Dios que ahuyenta todo mal. Señor de los ejércitos, permítanme avanzar en esta guerra espiritual que libramos contra las fuerzas del mal, con la autoridad y las armas que Dios ha providenciado. Efesios 6:12 revela la verdadera naturaleza de la batalla, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta época, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Que al reconocer la dimensión espiritual de la batalla, se usen armas espirituales y no carnales que sean ineficaces contra el enemigo espiritual. Que la armadura completa de Dios descrita en Efesios 6, 13, 18 se ponga en este tiempo, el cinturón de la verdad que sostiene todo lo demás, la coraza de justicia que protege el corazón, los zapatos del Evangelio de paz que estabilizan cada paso, el escudo de la fe que apaga los dardos llameantes del maligno, el casco de la salvación que protege la mente, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Que esta armadura sea real y no solo metafórica, que cada pieza esté revestida de fe genuina y cumpla su función protectora a lo largo del día. Que la guerra espiritual librada en esta oración incluya la intercesión, para que al eliminar el mal de mi vida, también interceda para que el poder del enemigo se rompa sobre la vida de quienes amo y de quienes me rodean. Que la oración de la guerra espiritual tenga un alcance más amplio que la propia vida, que al interceder colabore con Dios en la batalla que se libra por los corazones y almas de la humanidad, para quienes sienten que están en una intensa batalla espiritual. Que los ataques son frecuentes e intensos, que la oposición es múltiple y constante, que el agotamiento espiritual está asentándose. Que el Señor de los ejércitos sea el Dios que lucha por la batalla, que al dejar de luchar en sus propias fuerzas y dejar que el Dios de los ejércitos luche, la batalla se gane de formas que el esfuerzo humano nunca podría garantizar. Ese luchas, la batalla será de Dios, es más que un verso inspirador. Es la estrategia concreta de rendición al guerrero que nunca pierde. Que la guerra espiritual incluya especialmente la declaración de que Jesús es Señor sobre todas las áreas de la vida, que al proclamar el señorío de Cristo sobre el trabajo, la familia, las finanzas, la salud, el enemigo que actuaba en esas áreas será expulsado por la presencia del verdadero Señor. Que la proclamación del señorío de Cristo sea el arma más poderosa de la guerra espiritual. Señor de los ejércitos, que quien permanezca hasta el final de esta oración sienta que ha salido más fuerte de lo que entró,
que la guerra espiritual que ha librado aquí ha hecho retroceder al enemigo, que la batalla se ha ganado en este tiempo de oración, y que cuando sale al día, la victoria ya está establecida. Lucha por mí en esta batalla espiritual, Padre, que el Señor de los ejércitos que está conmigo sea más poderoso que todos los ejércitos que están contra mí, que el poder del nombre de Jesús haga retroceder toda fuerza de oscuridad, y que este día se viva en la victoria que Cristo aseguró con su muerte y resurrección. Padre de la bendición, para que donde yo haya rechazado el mal, la bendición de Dios sea instalada como un poderoso sustituto. Porque el propósito de dejar atrás el mal no es solo la ausencia de lo negativo, sino la presencia activa de lo positivo, lo bueno, la bendición de Dios que es más poderosa que cualquier mal que haya sido eliminado. Que el espacio que dejó el mal se llene rápidamente con la abundante bendición de Dios. Que la bendición en lugar del mal se manifieste concretamente en cada zona. En finanzas, que donde había una contención inexplicable por la operación del enemigo, que la bendición de Dios produjera abundancia. En la obra, donde el adversario cerraba las puertas, la bendición de Dios abre oportunidades. En las relaciones, donde hubo división sembrada por el enemigo, la bendición de Dios planta reconciliación y restauración. En salud, aquella donde había enfermedad que el enemigo usaba como arma, que la bendición de Dios produjera sanación y restauración. Números 6.24-26 es la bendición que declaro sobre mi vida después de apartarme del mal. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os tenga misericordia. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Que cada dimensión de esta bendición sacerdotal sea concreta. La bendición y custodia simultáneas. El rostro de Dios brillando sobre mi vida como favor y gracia. La paz de Dios como un estado permanente que reemplaza el tumulto que el mal había instaurado. Que la bendición en lugar del mal también sea una bendición para las futuras generaciones. Que al romper los ciclos de maldiciones e instalar la bendición de Dios, el impacto se extienda por la línea familiar. Que los hijos y nietos hereden un legado diferente, uno de bendición en lugar de maldición, de prosperidad en lugar de escasez, de paz en lugar de conflicto, de salud en lugar de enfermedad. Que la eliminación del mal hoy produzca frutos de bendición para generaciones, para quienes esperan el momento que pidieron, creyeron, oraron, declararon y aún no han visto la bendición alcanzar el nivel esperado. Que este momento de alejarse del mal sea la eliminación del obstáculo que impedía que la bendición fluyera plenamente. Así como la piedra retirada de la boca del pozo permite que el agua fluya, el mal eliminado permite que la bendición de Dios fluya sin obstáculos sobre la vida que la recibió por fe. Señor, que cualquiera que declare, recibo la bendición de Dios sobre mi vida. Ahora en los comentarios, sienta la bendición de Dios confirmada por el Espíritu Santo. Una certeza de que la bendición está instalada, que la protección está activa, que el bien de Dios ocupa el lugar que el mal había tomado. Instala tu bendición donde el mal ha sido expulsado, Padre. Que la abundancia de bendiciones divinas llene cada vacío dejado por la operación del enemigo. Y que este día se viva no solo sin maldad, sino abundantemente lleno del bien de Dios, que desborda en cada ámbito de la vida. Señor liberador, que el nombre de Jesús te libere de toda forma de opresión espiritual que pueda estar operando. La opresión que supone un peso inexplicable para el corazón. El que se manifiesta como pensamientos que insisten en contra de la voluntad. La que aparece como un desánimo profundo que no cede a los esfuerzos.
la que se expresa como un sentimiento de prisión, de que no hay salida, de que los muros se están cerrando, que la libertad que Cristo ha conseguido, si el Hijo os libera, seréis libres de verdad. Juan 8:36, sea la verdadera experiencia de todo hijo de Dios. Que la liberación de la opresión produzca ligereza, la ligereza de quien ha sido liberado de un peso que ha llevado tanto tiempo que ya no sabía cómo sería sin él. La ligereza de quien deja ir la carga que Jesús ofreció llevar. La ligereza de quien ha descubierto que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Que esta ligereza se perciba como un cambio real en el estado interior, no solo como un concepto espiritual, sino como una experiencia somática de ligereza donde había peso. Para quienes están en una opresión profunda, que el peso espiritual es tan grande que afecta al funcionamiento físico, que la tristeza es tan intensa que roba el placer de vivir, que la sensación de encarcelamiento es tan real que parece imposible creer que la libertad exista. Que el poder de Jesús llegue especialmente en esta condición. Que el mismo Jesús que viajó por Galilea liberando a los oprimidos sea el mismo que viaja en este momento de oración liberando a lo que estaba preso. Que el toque de Jesús produzca la liberación que ninguna otra fuente podría garantizar. Hechos 10:38 describe el ministerio de Jesús como la liberación. Como Dios ungía a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, que se dedicó a hacer el bien y a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que este Jesús, que ha estado liberando a los oprimidos, sea el mismo que actúa en este momento. Que el mismo Espíritu Santo con el que fue ungido sea quien actúe ahora, mediante la oración de la fe, para liberar a los oprimidos. Que la misma unción de Dios que acompañó a Jesús acompañe cada oración hecha en su nombre. Que la liberación de la opresión sea seguida por la protección contra el retorno de lo que ha sido liberado. Lucas 11:24-26 advierte del vacío que puede ser llenado por lo que ha sido expulsado. Que cuando se libera de la opresión, el espacio se llena inmediatamente por el Espíritu Santo, que la liberación es seguida por la morada interior, que el vacío no permite el regreso, que el Espíritu de Dios que habita dentro es la garantía permanente de la libertad ganada. Señor, que quienes están aquí en opresión sientan en este mismo momento el toque liberador de Jesús. No mañana, no al final de la oración, sino ahora. Que la liberación comience mientras se escuchan las palabras de esta oración, que la ligereza llegue progresivamente durante este tiempo de búsqueda, que la diferencia sea perceptible y real. Líbrate de toda opresión, Padre, que por la autoridad del nombre de Jesús den paso toda opresión, que se rompa toda cadena, que se abra toda prisión, y que la libertad que Cristo ha asegurado con su sangre sea la experiencia concreta de todo hijo de Dios que en esta oración reclama lo que le pertenece legítimamente. Dios de la mente sana, que la eliminación del mal llegue especialmente a la dimensión de la mente, porque el mal a menudo actúa a través de la mente, pensamientos que atacan, creencias que limitan, miedos que paralizan, dudas que socavan la fe. Que la protección de Dios sobre la mente sea como el casco de la salvación descrito en Efesios 6, una cubierta específica sobre la dimensión más vulnerable a los ataques enemigos. Que la mente protegida por la eliminación del mal también sea una mente guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8:6 revela: la mentalidad dominada por la carne es la muerte, pero la mentalidad controlada por el Espíritu es la vida y la paz. Que al dejar de lado el mal que obra la carne y el enemigo, la mente pueda entregarse al control del Espíritu, que los pensamientos que surjan sean pensamientos de vida y no de muerte, de paz y no de agitación, de fe y no de miedo.
Que la protección de la mente incluya una protección específica contra el ciclo de pensamientos negativos sobre el futuro. La anticipación ansiosa de escenarios de catástrofe, los ¿qué pasaría si?, que multiplican los problemas más allá de cualquier evidencia, los pensamientos de va a salir mal, que llegan antes de cualquier intento. Que el poder de alejar el mal rompa estos patrones negativos de pensamiento anticipatorio y los sustituya por la expectativa de fe de que Dios está en el futuro, proveyendo lo que está más allá del horizonte actual. Para quienes están en una crisis de salud mental, eso no es solo pensamiento situacional negativo, sino una condición que afecta la capacidad de funcionar, que requiere tratamiento médico además de la oración. Que la eliminación espiritual del mal sea el complemento del tratamiento médico, actuando en la dimensión espiritual mientras la medicina actúa en la dimensión física y química. Que el mismo Dios que creó la mente sea honrado tanto en la oración como en la atención médica, y que la protección de Dios sostenga el proceso de sanación en ambas dimensiones. Que la protección de la mente produzca claridad de pensamiento, la capacidad de pensar con claridad, incluso en situaciones difíciles, de tomar decisiones sabias, incluso bajo presión, de mantener la perspectiva adecuada, incluso cuando las emociones están a flor de piel. Que la mente, protegida por la evasión del mal y habitada por el Espíritu Santo, sea una mente que funcione con la excelencia que Dios diseñó cuando la creó. Señor, que quienes están aquí con la mente saturada de pensamientos negativos sientan ahora una purificación, como si los pensamientos pesados se eliminaran y reemplazaran por paz y claridad. Que la eliminación del mal de la mente se sienta como alivio concreto, como una apertura del espacio donde había congestión. Protege mi mente del mal, Padre, para que por el poder del Espíritu Santo todo pensamiento contrario a la verdad de Dios sea ahuyentado, para que la mente capturada por el Espíritu pueda funcionar libremente con paz, claridad y sabiduría, y que el día se viva con una mente protegida y guiada por el Dios que la creó para pensar con excelencia. Padre del bien perfecto, que la eliminación del mal sea inmediatamente reemplazada por el bien de Dios, no solo la ausencia de lo negativo, sino la abundante presencia de lo positivo que el Espíritu Santo instala como herencia de cada hijo del Rey. Gálatas 5:22-23 describe el bien que produce el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dulzura, autocontrol. Que al ahuyentar el mal, estos frutos del Espíritu son los que llenan el espacio vacío. Que el amor reemplace el odio y el resentimiento. Que la alegría sustituya al desánimo y al pesimismo. Que la paz sustituya a la agitación y la ansiedad. Que la paciencia sustituya la impaciencia y la irritabilidad. Que la bondad sustituya a la dureza y la frialdad. Que la bondad sustituya a la dureza y la indiferencia. Que la fidelidad sustituya a la infidelidad y la inconsistencia. Que la mansedumbre sustituya al orgullo y la violencia. Deja que el autocontrol sustituya la impulsividad y la falta de control. Que cada fruto del Espíritu sea el opuesto concreto de todo mal que se elimine. Que la sustitución del mal por el bien produzca una calidad de vida progresivamente mejor. Que al alejar el mal cada día en esta oración y recibir el bien que el Espíritu instala, se produzca un crecimiento acumulativo con el tiempo. Que cada día de alejarse del mal y recibir el bien del Espíritu produzca un ladrillo en el edificio de una vida que se llena progresivamente más de los frutos del Espíritu y menos dominada por los frutos de la carne y la opresión del enemigo. Para quienes realmente quieren cambiar, no en la actuación religiosa, sino en la transformación real del carácter, las reacciones, los patrones relacionales. Que la eliminación del mal
sea el requisito previo y el bien del espíritu el ingrediente del cambio real. Que en lugar de intentar simplemente detener lo negativo con el esfuerzo de la voluntad, la estrategia correcta es dejar el mal por la autoridad de Cristo y recibir el bien del Espíritu que naturalmente reemplaza lo que se ha eliminado. Que el bien del Espíritu instalado en lugar del mal sea contagioso. Que al llevar estos frutos como un ambiente personal, sean percibidos por quienes me rodean, y que la diferencia genere conversaciones sobre la fuente del cambio. Que la sustitución del bien por el mal también sea un testimonio, un argumento vivo de que Jesús cambia a las personas, que el poder del Espíritu Santo es real y que afecta al comportamiento de manera medible. Señor, que cualquiera que perciba durante este día la evidencia del bien del Espíritu, reemplazando a los malos, dé gracias a Dios inmediatamente. Que la gratitud por el reemplazo sea celebrada como el milagro cotidiano que es. Que el testimonio de este reemplazo sea compartido para que otros sepan que es posible. Reemplaza todo mal por tu bien, Padre, que donde hubiera odio hubiera amor, donde hubiera tristeza hubiera alegría, donde hubiera emoción habría paz, donde hubiera enemigo estuviera el Espíritu Santo, y que el día terminara completamente diferente a lo planeado por el mal, lleno del bien desbordante que solo Dios puede instalar. Espíritu Santo, al final de esta oración de retirada, haz una declaración final de autoridad sobre cada ámbito de la vida, la declaración que sella el alejamiento del mal y proclama la presencia del bien de Dios como una realidad permanente y no solo como una experiencia momentánea. Declaro en el nombre de Jesús, todo mal que se elimina, se elimina. La barrera de sangre de Cristo que se estableció en esta oración permanece activa durante todo el día. Los ángeles de Dios que acampan alrededor vigilan cada paso. El casco de la salvación permanece en la mente. El escudo de la fe sigue activo contra los dardos en llamas. Ninguna arma formada contra mí prosperará, porque el Dios que está conmigo es mayor que todos los que están en contra. Declaro, la paz de Dios que fue instalada donde había el mal, permanece como guardián del corazón y la mente. Los frutos del Espíritu que vinieron, en lugar del mal, crecen progresivamente. La bendición de Dios, que reemplazó la maldición, bendice cada paso, cada encuentro, cada decisión del día. El bien de Dios que vino en lugar del mal es más fuerte, más duradero, más real que cualquier mal que haya intentado apoderarse de él. Que esta última declaración de autoridad sea sellada por el Espíritu Santo, que no sean solo palabras, sino una proclamación de fe que active realidades espirituales. Que el enemigo que escuchó esta declaración se retire completamente y que el bien de Dios proclamado se manifieste de manera concreta en las próximas horas. A todos los que han rezado esta oración hoy, que se vayan con la certeza de que el mal ha sido eliminado y que el bien de Dios está instalado, no con arrogancia, sino con la humildad de quien sabe que la victoria no es suya, sino de Cristo. Con la gratitud de quienes recibieron protección que no merecían, pero que Cristo garantizó. Con la responsabilidad de quien ha recibido autoridad y que la ejercerá con sabiduría y amor. Sella esta declaración, Padre, que la eliminación del mal sea real, duradera, eficaz, y que el bien de Dios instalado en su lugar florezca a lo largo del día como testimonio de que el Dios que elimina el mal es el mismo Dios que instala el bien en exceso. Señor protector, cierro esta oración con gratitud por la protección divina que se ha establecido, por la cobertura de la sangre de Jesús que se ha aplicado, por los ángeles que han sido colocados, por el mal que ha sido apartado, por el bien que ha sido instalado. Gracias por ser el Dios que no solo crea, sino que protege lo que ha creado.
Gracias por el nombre de Jesús, que es poderoso sobre todo nombre, y que cada rodilla dobla, ya sea en el cielo, en la tierra o bajo la tierra. Gracias por la armadura que me han sido proporcionada, que no tengo que enfrentarme a los ataques del enemigo desarmado, que cada pieza de la armadura de Dios ha sido entregada para que pueda mantenerme firme en el día malvado, y habiendo hecho todo, seguir en pie. Que la gratitud por la armadura produzca la disciplina de ponerla a diario. Que esta oración de distanciamiento no sea ocasional, sino una práctica diaria que prepare para cada nuevo día de guerra espiritual. Gracias por la autoridad delegada por Jesús, que la misma autoridad que ejerció Jesús sobre las fuerzas del mal durante el ministerio terrenal ha sido delegada a cada hijo de Dios. Que al ejercer esta autoridad en esta oración, estoy usando lo que Cristo ha asegurado, no presumiendo poder que no tengo, sino usando el poder que me ha sido dado por el Señor que ha vencido. Que la gratitud por esta autoridad genere la responsabilidad de ejercerla con sabiduría y discernimiento. A todos los que han llegado al final de esta oración, que la gratitud sea el estado de corazón con el que avances al día. Gratitud por la eliminación del mal. Gratitud por la instauración de la paz. Agradecimiento por la cobertura de la familia. Gratitud por la libertad de la opresión. Gratitud por la sustitución del mal por el bien del espíritu. Que esta gratitud sea la confirmación de que lo que ha sido declarado por la fe es real, que la retirada se ha hecho, la protección se ha establecido, se ha instalado el bien. Gracias, Padre, por ser el Dios que es más grande, más fuerte, que es más poderoso que cualquier mal que surja, porque es el Dios cuyo nombre hace que cada rodilla se doblegue y que cada enemigo se regrese, porque delegaba la autoridad de su nombre a cada hijo del reino, porque es el protector que nunca duerme ni se duerme, quien custodia la entrada y la salida, quien es refugio y fortaleza. Amén. Señor, consagrado la victoria de esta oración a tu gloria, que el rechazo del mal e instalación del bien no produzcan orgullo espiritual, sino humildad y gratitud. Que al percibir las evidencias de protección divina a lo largo del día, el mérito se atribuye al Dios que protegió y no a la habilidad de quien oró. Que la victoria sea consagrada al Rey que la garantizó. Que se comparta la victoria de esta oración, para que, al presenciar el alejamiento del mal y la protección de Dios durante todo el día, otros sean animados a orar, a ejercer autoridad en Cristo, a no vivir más bajo el peso del mal, que puede ser alejado por el poder del nombre de Jesús. Que el testimonio de la victoria sea un instrumento de enseñanza y estímulo. Recibe esta oración de retirada, Padre, y transfórmala en verdadera protección durante las próximas horas, para que el mal que ha intentado apoderarse sea mantenido a raya por el poder del Espíritu interior, que el bien de Dios que ha sido instalado crezca y florezca, y que por la tarde el testimonio sea de un día vivido bajo la completa protección del Dios que ahuyenta todo mal y planta el bien en su lugar. Señor, que la última palabra de esta oración sea la palabra de Dios sobre la protección permanente, el versículo prometido que sostendrá el alejamiento del mal no solo hoy, sino en todos los días venideros. Isaías 54:17 es la herencia de todo siervo del Señor. Ninguna arma formada contra vosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra vosotros en juicio la condenaréis. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su recompensa de mi parte, dice el Señor. Que este legado sea reivindicado y vivido, que ninguna arma sea literalmente ninguna, que lo que se forja incluya toda forma de mal que intente apoderarse de ella, que no prosperará, es la certeza sobre la que se construye cada día de lucha.
Que esta palabra sea el depósito al que el corazón regrese siempre que el sentimiento de maldad quiera reubicarse. Que a lo largo del día, cuando el enemigo intente acercarse, el recuerdo de Isaías 54:17 sea la barrera inmediata. Ninguna arma formada contra mí prosperará. Esta es mi herencia como sierva del Señor. Que la palabra memorizada sea la espada del Espíritu siempre disponible para cada momento de batalla. Que esta última palabra de protección sea sellada sobre toda vida que haya participado en esta oración. Que lo que ha sido alejado por el poder del nombre de Jesús permanezca lejos. Que la protección establecida por la sangre de Cristo siga activa, que el bien instalado por el Espíritu Santo siga creciendo, y que todo siervo del Señor salga de este tiempo de oración firmemente establecido en la herencia de la protección que Cristo ha asegurado. Gracias, Señor, por la victoria que es nuestra en Cristo Jesús, por la protección que es la herencia de quienes te sirven, por el nombre que ahuyenta todo mal, por la sangre que cubre toda amenaza, por el Espíritu que habita y que supera todo poder del enemigo. Que este día se viva en plenitud de esta victoria. Has llegado al final de esta oración de alejarte de todo mal y negatividad, y lo que se ha dicho aquí tiene un verdadero peso espiritual. Todo mal que se planeaba para su día fue eliminado por la autoridad del nombre de Jesús. Toda la negatividad que se había instalado fue rota por el poder del Espíritu Santo. La sangre de Cristo te cubre a ti y a tu familia en este momento. Escribe en los comentarios, cubierto con la sangre de Jesús, como tu última declaración de estatus espiritual. Comparte esta oración con alguien que vive bajo una atmósfera pesada y necesita esta declaración de autoridad y protección. Disfruta de este video para que más vidas puedan alcanzarse con esta oración de distanciamiento. Suscríbete al canal y comienza cada día con esta postura de autoridad espiritual. Que el Dios de toda protección te proteja hoy, que ningún mal te toque, que ninguna negatividad te atrape, que su ángel acampe a tu alrededor y a todos tuyos. Que este día esté lleno de paz, bendición y victoria, porque el mal ha sido ahuyentado por la autoridad del poderoso nombre de Jesús. Amén.